Bueno, aquí estamos en la transmisión de Colombia 4.0. Al parecer al final sí lograron resolver los inconvenientes que tenían para el streaming, bueno, o algunos inconvenientes porque no tienen la parte de sonido. Entonces, bueno, de todas formas quería como comentar un poco em, acerca de esta charla que es pregrabada. Esta charla se grabó hace un par de semanas con el fin de evitar inconvenientes de streaming o de conectividad que pudieran tener los speakers. Y bueno, básicamente en la charla se discuten varios temas, entre ellos iniciamos con un resumen o con una introducción al tema de generación procedimental, explicando qué es. Sí, aquí reutilicé parte de la presentación que había realizado para JSConf 2019, donde entré un poco más en detalle en esta parte acerca de qué es generación procedimental, pero sin embargo sí quise incluirlo aquí, pues porque no es un tema tan común y pues si se van a hablar de detalles del tema, creo que tenía sentido hablar un poco de lo que era y lo que es. Básicamente es em, al momento de generar contenido para cualquier medio, pero en este caso para un videojuego, considerar en vez de diseñarlo manualmente, crear este contenido, em, diseñar un procedimiento o más bien codificar ese procedimiento que pudo haberse seguido para hacerlo manualmente, eh, para que en vez de realizarlo una sola Lo que hace es una vez. simulación de las Bueno, placas ahí llegó tectónicas. mi audio. Entonces, parte Voy a bajarlo de todas de maneras una acá masa continental, la porque ya empecé a subdivide el hacer esto. espacio y luego mueve, digamos, simula un Espero que mi movimiento de esos mix quede bien ahí. fragmentos del mapa en Voy a bajarle un diferentes poquito más direcciones. incluso. De acuerdo a estas direcciones, Bueno, digamos entonces, que parte de esa masa eh, unificada que tenía y las sí, colisiones cómo que se codifica en este caso ocurran un entre programa diferentes que replique un procedimiento placas para generar el en las contenido que se puede hacer interconectadas múltiples en el cual veces, podrían no una aparecer sola vez. montañas o Y, podrían aparecer y eso nos trae unos ventajas como terrenos poder darle a los orográficos. usuarios Y finalmente una, aplica una una experiencia simulación. Como vemos, extendida, por ejemplo, ¿cierto? aquí en los Porque lugares donde hay más digamos que cada vez que juegan colisiones genera rangos de tienen, montañas y tienen bueno, acceso, tenemos tienen en una experiencia contrapartida diferente al de consumir el contenido, depresiones. que es como uno de los pilares pues Entonces, de ¿qué todo pasa? este Que tema procedimental o una de las razones digamos por la que cual se aplica parte sobre de esa todo a los masa videojuegos. unificada que tenía Em, y Aquí las examinamos como colisiones ejemplo pues, la generación de una geografía que ocurran que entre puede ser tan diferentes sencilla como un placas, procedimiento el que ella va a interpretar como describe lugares en el cual podrían em, aparecer montañas en la o presentación, podrían que es aparecer lanzar unas ríos monedas como y otros dibujar terrenos contorno subacuáticos. alrededor de ellas y Y ubicar como finalmente aplica características del terreno. algunas, como vemos por Em, ejemplo aquí en los lugares donde hay más Dependiendo eh, colisiones, genera de rangos, de la moneda, digamos, o a ya medida de cosas lo más que complejas como necesitemos, simular placas podamos tectónicas, simular generar eh, diferentes contenidos. mm, Entonces, de eso se trata un poco eventos la generación sí, procedimental, eventos como para dar un geológicos contexto o cosas más del tema. prácticas Ahora, que son buscando, aplicaciones en pero sin videojuegos, dejar de ser porque la complejas, ¿cierto? generación No siempre es procedimental, necesario digamos que es una eh, técnica o un lanzarse a conjunto una de técnicas complejidad o una creables simulación de que lo ayudan a real, muchos contextos diferentes. pero a veces para llegar Pero la idea de esta a charla es un hablar resultado que uno específicamente que se quiere aplican a en cuanto los a generación videojuegos. procedimental, Entonces, se vuelve bastante complejo los ¿para qué algoritmos, sirve la aunque no generación estén procedimental en un replicando videojuego? la realidad. Digamos que el Ah, uso bueno, y aquí principal que se le mostramos da un es generador para muy extender bonito la de experiencia del Watabu, usuario. que Aquí es estamos viendo un alguien ejemplo de un bastante generador que se talentoso, llama One eh, Expansion, como un ejemplo que de lo que extender la hace es experiencia del generar usuario. En el mapas caso de Watabu, de un juego de rol. este generador no Y es aquí para hay algunos videojuegos, ni ejemplos siquiera de es lo más que genera. En la página para juegos de está rol, disponible. pero bueno, aquí se Em, puede apreciar Él genera cómo N a partir diferentes de haber diseñado un mapas, procedimiento incluyendo de los cómo se contenidos de crea cada cuarto, un un mapa para un juego contexto de con rol, un nombre del mapa, se, que se puede pueden crear servir en este múltiples caso, mapas por y ejemplo, jugar con los para que amigos un grupo múltiples de personas veces juegos de jueguen rol. juegos de rol, que pueda ser Em, un escenario. Obviamente entonces, bueno, sí, esto yo creo que va esta a era tener como la como parte final ciertas limitaciones. de esa No va a ser lo introducción. mismo Por o va a cierto, ser Watabu, difícil muy hacer que recomendada al nivel de esta página complejidad de que lo que Itch. haría Tiene manualmente bastantes un generadores, tiene Dungeon unos Master generadores o de un ciudades, editor de de niveles. castillos, de Pero mansiones, la bueno. idea es que en el Él diseño del generador también tiene como varios tal juegos, se pero recoge es la bastante experiencia de conocido la también por persona los generadores y se recoge
y todo un por trabajo las de participaciones que ha ingeniería tenido inversa de en cómo algunos funciona la jams mente de un de generación diseñador procedimental, para porque crea llevarla a un temas bastante algoritmo que pueda ser detallados. automatizado y que pueda repetirse. Bueno, ahí vemos que Siempre hay como una la, controversia en cuanto a, bueno, la conferencia ¿qué va a pasar con tiene, el rol del diseñador de niveles? tiene un ¿O intérprete de si se va a señas, convertir excelente en por un la diseñador accesibilidad. Vamos de a procedimientos maximizarla para aquí. generar niveles? No funcionó, Porque otra vez, no digamos que funcionó. Bueno, el elemento de la entonces creatividad bajémoslo de la acá. persona siempre va a estar ahí. Creo que la conferencia Digamos, salió desde bien. el uso, la La idea grabación que se justamente es hizo, que aunque cuando creo que nuestros me quedé jugadores de un adquieren poco nuestro corto al juego, final en explicar algunos detalles de los más algoritmos que de una Novamundi, experiencia que pero puedan bueno, vivir una sola vez, posiblemente como si luego, estuvieran viendo una luego película, pueda lo que realizarlo, pueda están entrar en adquiriendo es detalles de algunas de las posibilidades de fases, generar múltiples que aventuras que van a ser siempre diferentes cada vez. es Y complejo esto manejar ayuda al los tema de tiempos de una rejugabilidad. conferencia Cuando digo ayuda, y uno no es sabe porque si se va a muchas quedar veces se corto toma o la si se generación va a procedimental extender, como y una creo que a herramienta veces es mejor mágica que quedarse te va a corto y luego, traer luego eh, detallar rejugabilidad infinita en que, tu juego que y tener que primero no es extender el así tiempo porque de se la tiene que hacerse conferencia bien y siempre o va a llegar un digamos límite en el cual tratar de nos comprimir vamos a demasiado empezar a ver contenido en la como conferencia. Entonces creo que hasta por ese donde lado como las estuvo limitaciones o los bien. patrones que hay debajo Miremos a del ver qué diseñador sigue acá. No procedimental sé qué más decir y para por seguir otro lado llenando hay el otras tiempo. formas de asegurar Pero rejugabilidad, no bueno, solamente la generación creo que procedimental no lo hice la hace, introducción de qué se trataba la muchas veces conferencia o de los el otros jugador segmentos. puede Ah, bueno, sí. decidir La primera rejugar parte era solamente por consumir otra vez el eh, contenido para volver a explicar revivir qué era su generación participación. Entonces, procedimental. sin La embargo, es segunda una ya herramienta es más que entrar a ver justamente algunos de en los este caso algoritmos quiere que están poder implementados en extender la Novamundi, o experiencia más del bien usuario cómo o está las horas estructurada de en juego diferentes que capas adquiere la el generación jugador. procedimental en Novamundi, Ahora, hablando un poco de sin poder Novamundi, describir digamos cada que algoritmo en pasando detalle, del contexto general de la pero, generación procedimental pero a sí nuestro como para hacer proyecto, que hay un un overview pantallazo de nuestro proyecto, de las vamos a diferentes hablar un capas que lo poco conforman. de los generadores o el Luego, generador y la sus idea o componentes la otra que parte nosotros es utilizamos en tratar dos Novamundi. temas que son Para bastante contextualizar un interesantes y que nos poco, hemos encontrado en Novamundi es un Novamundi, juego, ya había que comentado es que está cómo inspirado en tratar la la geografía parte colombiana, de las especialmente los culturas altiplanos, en un indígenas, contexto porque histórico Novamundi es un juego que de está unos años que va de ambientado en una época 1489 a histórica 1819. Es un de la juego de conquista estrategia de española civilización de histórica, Colombia, de lo que hoy es pero Colombia. digamos que hay dos Entonces, características que están aquí. La primera, esa es otra parte eh, interesante y aquí hay algo que hay que que se tener en trató en cuenta la al momento charla, de diseñar y un fue generador procedimental, y es que qué tiene que estar encontramos muy nosotros atado al intentar a los pilares modelar de un esas buen juego. culturas, sobre O sea, todo uno tiene que tener mezclándolo muy con la claro parte cómo se presenta el procedimental. juego y El también reto ahí más grande cuál es el siempre es gameplay o la cómo, experiencia que cuando queremos uno que tenga incluye el una jugador cultura dentro del juego. En este indígena caso, en un videojuego, en Novamundi es un hoy juego en de día, exploración, porque digamos que son los una tiempos han profunda jungla cambiado, y la y característica cuando que tiene antes este era espacio es que la aceptable jungla representarlas de una puede manera enfermarse o muy ser atacado por animales salvajes, es una estereotipada, jungla peligrosa. ¿cierto? Muy, Todo eso se debe hasta tener en cierto cuenta al punto, momento muy de caricaturesca. diseñar Digamos y que implementar hoy en como tal el día generador. no es correcto Otra hacerlo, característica importante es digamos, cómo se presenta el mundo al por bastantes jugador, motivos, porque esto pero depende entre también ellos el trato digamos, los adecuado que se detalles le de debe cómo dar a vamos a estas generarlo culturas. procedimentalmente. Y es algo Esta muchas visualización es en empresas están 3D. haciendo, ¿Por qué es como en lo está 3D? Porque haciendo, como la idea es que uno bueno, se no puede sé, perder Microsoft o los la cámara de juego desarrolladores como tal de Age of rotadamente, Empires 3 con la Definitive digamos como Edition, simulando el hecho de que tuvieron que hacer bastantes un cambios, algunos de explorador ellos no tiene controversiales, la orientación para hacer una mejor súper, representación de digamos, estas fija culturas de dónde está el norte, dónde está el oeste, norteamericanas etcétera. indígenas. Entonces, por eso Entonces, se bueno, requiere que sea en 3D eh, para uno poder ¿cómo, no tener una cámara fija que cómo le hacer impida que al se jugador encuentren estos dos orientarse, temas de la sino representación que siempre está la adecuada posibilidad de perderse? y de la Y generación se presenta procedimental, como desde una que vista lejana, básicamente también para está permitir al 100% jugador como basada en apreciar estereotipos? toda la inmensidad del ambiente Entonces, en el que bueno, está fue algo que explorando. nosotros nos encontramos. Aquí en este slide está hablando de Otro tema importante a la hora cómo de se diseñar un diseñó generador los procedimental generadores son las procedimentales de referencias que se Novamundi, toman, ¿cierto? partiendo de Porque yo referencias siempre como que Age of estoy Empires, pero también desarrollando referencias del o tiempo diseñando del un mundo generador, real, tengo que ver, bueno, a dónde que son quiero bastante llegar, fuertes ¿cierto? para mí y para el Apuntarle a equipo, algo. que No es siempre la tiene que ser con geografía juegos. de Por Colombia, ejemplo, con para todas las Novamundi, variaciones que algo que tiene, nos inspira mucho y que como al el final tema de los pues pisos Novamundi térmicos que tenemos en va a tener Colombia. paquetes de Y eso se contenido ve muy reflejado al enfocados en final diferentes secciones o en la diferentes manera áreas en geográficas que funciona de el generador. Colombia, Y diferentes también momentos del en tiempo y en diferentes descripción de culturas. juegos, en este caso Age of eh, Empires, pero la idea eh, con Novamundi es y que Age todo of esto Empires, sea
Seven Cities of Gold, todo esto, planteado digamos que lo que hacia nos afuera, sirve es ¿cierto? como Hacia un extraer mercado elementos externo.
vender, digamos, como o dar a conocer toda la riqueza que tiene la geografía de Colombia y la cultura de Colombia, que vemos que no se ha explotado mucho en videojuegos, em, digamos, fuera del contexto educativo y del contexto local. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo con Novamundi. Ahorita se compartieron varias pantallas del, del juego, em, y vemos que, bueno, tiene otras referencias. Aquí tenemos como una muestra de un output actual del generador de terreno en tres vistas: una vista isométrica, una vista desde arriba, eh, pero no isométrica, y una vista lateral, tampoco isométrica. Así digamos que son como una muestra de qué queda al final, después de los diferentes generadores que se van a mostrar a continuación. Esto fue sacado pues directamente de la última versión que se tenía funcionando de Novamundi. Aquí se puede apreciar como esta inclinación que para este tipo de mapa es tan importante, representa como el ascenso desde las playas hacia las montañas y cómo cambia la vegetación a lo largo de todo ese trayecto. Obviamente esto es algo que aún estamos desarrollando, y una de las grandes eh, temas que faltan aún y que son súper, hiper importantes en el generador es la parte de los cuerpos de agua, tanto las lagunas como los ríos, que, que creo que complementan demasiado el tema de gameplay, el tema de exploración, y también pues son parte fundamental de la geografía. Pero esto es lo que se tiene hasta el momento. Todo el tema, digamos, de mapa de alturas, de montañas, de la playa, de la ubicación sobre todo de los bosques, que bueno, todo comienza con una topografía o topología base o geografía base, como queramos llamarlo, básicamente un mapa de alturas. Y creo que esta es una de las partes donde más experimentación se tiene que hacer, porque ya existen algoritmos, muchos o algunos al menos ya muy establecidos, de cómo generar un mapa de alturas aleatorio procedimentalmente. Sin embargo, siempre hay que hacer bastantes tweaks para, para hacerlo, digamos, acorde a lo que uno quiere hacer en el gameplay del juego, desde la parte estética de cómo se va a apreciar y cómo va a ser como blending con el resto de los elementos del juego. Y esto es algo continuo, ¿cierto? No es, digamos, como una cosa de una sola dirección, sino que muchas veces al incluir elementos de, digamos, en otras capas, en otras partes del generador, eh, hay que volver al, al mapa de alturas y, y reevaluar parámetros de cómo se construye. Pero bueno, aquí hablábamos, pues digamos que esto es específico para este tipo de mapa, que es lo que nosotros llamamos costa, que es este ascenso desde la playa hasta las Highlands. Em, terminamos usando Perlin, que es como una de los más usados, pero nuevamente no es solamente decir, ah, voy a aplicar Perlin y ya, sino que es más como una herramienta, ¿cierto? O algo que uno puede usar, pero el algoritmo como tal no te va a entregar un resultado final como este, sino que lo usas varias veces, digamos, aditivamente, con diferentes tweaks, con diferentes parámetros, y al final te forma, te forma, te da como un mapa. Pero, por ejemplo, otra cosa que nosotros tuvimos que hacer fue distorsionar ese mapa, digamos, para los efectos que necesitamos de gameplay. Por ejemplo, Perlin normalmente te va a dar algo que es bastante uniforme. Entonces, nosotros necesitamos unas partes que no tenían que ser uniformes, que tenían que representar montañas que, digamos, se elevaban muy por encima del terreno aledaño. Y decir, por ejemplo, que uno va a modificar los parámetros que está usando de Perlin para que tenga más ruido o tenga más altura, eso te va a afectar todo el mapa. Entonces, si solo queremos que eso pase en un lugar, tenemos que empezar a distorsionar, a distorsionar
área del mapa para que un mapa Perlin tenga más peso que el otro, o para que simplemente el resultado, después de haber aplicado el Perlin, eh, lo modifiquemos, lo alteremos ya de las necesidades puntuales que tiene el generador. Em, Nuevamente, incluso es algo interesante porque en una de las primeras versiones que teníamos del juego, cuando estábamos cargando mapas o información topológica del mundo real, y era extraño para nosotros porque al cargar un mapa quedaba casi que plano del todo. Y le peleamos mucho a entender por qué estaba sucediendo esto, si lo estábamos cargando mal o qué pasaba, hasta que entendimos que en realidad es muy pequeña la variación de altura comparada con la extensión a lo largo de un terreno. Es decir, una montaña muy alta puede medir 5 kilómetros, o bueno, puede tener una altura de 5 kilómetros, 6 kilómetros de alto, y esto es muy poco comparado con la extensión a lo largo del terreno, cuando se trata de un mapa, digamos, de una escala grande, que eran los que estábamos trabajando nosotros. Ahí fue cuando empezamos a decir, bueno, no podemos usarlos desde cero, tenemos que hacer que sean más dramáticas las montañas, aplicarles como a partir de cierta altura para que el jugador las pudiera apreciar, y digamos como en esta estética que tenemos nosotros, eh, una distorsión donde se multiplicaran sus valores de altura y al final quedara algo que era más, que no era correcto geográficamente, pero era más, tenía más sentido desde el punto de vista de gameplay. Bueno, pues luego de tener una parte, digamos, geométrica del terreno, un mapa de alturas, que es un gran primer paso, igual es solo el primer paso porque hay que llenarlo, hay que hacer que se sienta vivo, y luego está el tema de texturizado. Em, También de bastante experimentación porque muchas veces esto lo hace un ser humano con criterios artísticos de cómo aplicar los diferentes brochas de terreno, los diferentes tipos de terreno, em, para que mezclen bien. Y bueno, obviamente crear un algoritmo que entienda qué significa que se mezclen bien, es complejo. Entonces, eh, lo que nosotros hicimos aquí fue tomar las muestras que había creado el artista y intentar replicar un poco eso, observando cómo nos iba quedando al aplicar digamos, los algoritmos que creábamos, comparándolos con la referencia que teníamos. Aquí, por ejemplo, se puede apreciar el, digamos, como la cama marítima, el lecho del mar, la playa, y ya zonas que no son playas, ¿cierto? De vegetación, digamos, de hierba, eh, donde sobre todo esta vegetación de hierba y la playa fue donde más experimentamos cómo mezclar diferentes texturas con diferentes pesos, con diferentes patrones para que quedaran un poco similares a cómo lo haría un diseñador de terrenos o un diseñador de niveles o de escenarios que estuviera aplicando estos assets. Bueno, y aquí luego se habla de la geografía adicional, y es que no es suficiente lo que hemos encontrado nosotros, o al menos la manera como lo hemos realizado. El mapa de altura no puede con todo, digamos. Y toca, bueno, en este ejemplo incluso hay muy pocos. En realidad vamos a aplicar muchísimos más, adición en este caso, de geometrías ya generadas previamente con estas montañas, para poder darle más variedad localizada al terreno. Nuevamente, la idea no es hacer un montón no es incrementar el ruido de todo el mapa, sino que en parte del mapa vas a tener como más ruggedness, va a ser menos, suave, representando cadenas montañosas o este tipo de formaciones rocosas. Es un punto en el que incluso todavía estamos experimentando cómo integrarlo más, por ejemplo, en las playas. Todas las playas que tenemos hasta este momento son playas así como bancos de arena que son smooth, y en muy pocas partes tenemos alguna pendiente,
pero la idea sí es incorporar mucho más formaciones rocosas en las playas, riscos, para darle más variedad al mapa como tal. Em, Finalmente está todo este tema de cómo ubicar los lugares como tal, porque el mapa no es solo la geografía. Digamos que el jugador debe interactuar, debe haber un ciclo de gameplay dentro dentro del mapa, es donde el jugador como tal está participando en el juego. Y aquí, aparte de que cada una de estas pequeñas ciudades se genera procedimentalmente, se ubican, digamos, las chocitas de cada una procedimentalmente. Y lo más importante es la ubicación como tal de cada ciudad, porque digamos que esto se rige por una estructura de más alto nivel que determina las misiones del jugador, en qué orden debe visitar cada ciudad, qué le van a decir en cada ciudad, qué personaje va a encontrar en cada ciudad. Entonces, luego, digamos que es un reto bastante grande saber cómo ubicarlas, cómo posicionarlas en el espacio, haciendo como una mezcla entre esos patrones que se tienen diseñados dentro del journey, digamos como la aventura del jugador y la realidad del mapa que se está creando geológicamente o geométricamente, físicamente. Bueno, y luego tenemos la vegetación, que es una de las partes más desarrolladas que hay en este momento y uno de los retos más grandes, incluso técnicamente, que ha sido para nosotros de cómo, bueno, técnica y artísticamente, cómo representar esa vegetación de una manera que tenga buen performance en el engine y cómo, y que digamos, lograr ese compromiso entre una visualización real, ¿cierto? Como si fuera de verdad una, un ambiente en el que están todo a escala uno a uno y la visualización que nosotros planteamos de tipo overworld, que es distorsionada, ¿cierto? Digamos que estas casitas representan un pueblo, pero no es que sean uno a uno con la escala de lo que hay a su alrededor. La idea con el mapa es que representa un lugar geográfico más grande, porque, porque tú lo estás explorando. Todo el juego se trata de explorar, digamos, a un nivel, a un nivel grande, ¿cierto? A una escala grande. Es decir, tus expediciones toman días, moverse de un lado al otro toma días, no es como estar ahí como si todo fuera a escala uno a uno, de que esto fuera un lugar muy pequeño, sino que estás moviéndote entre ciudades. Entonces eso nos trae el reto de cómo representar adecuadamente em, esta escala, ¿cierto? Y la vegetación, los bosques tuvieron mucho que ver con eso porque queríamos pues que fuera estéticamente bonito el juego, pero que cumpliera esa misión artística de lograr que se percibiera el mundo más grande de lo que realmente es al mismo tiempo y también que el performance, porque renderizar estos bosques es bastante complejo, son bastantes modelos. Obviamente hemos visto diferentes técnicas que se pueden usar para esto, diferentes niveles de detalle, impostores, bueno, varias herramientas que desde diferentes géneros se han creado para atender el problema de renderizar muchísimos modelos en cámara, ¿cierto? Cada árbol es un modelo, entonces, cómo lograr que fueran de un conteo de polígonos bajo, cómo lograr que a través de los shaders se renderizaran de una manera óptima, es un proceso que igual todavía estamos haciendo. Pero me desvío un poco, porque bueno, hablando más de la generación procedimental, el reto aquí ha sido cómo ubicar cada uno de estos fragmentos del bosque adecuadamente y, y cómo hacer que se vean bien en su conjunto. Eh, Nuevamente es algo similar a como se hizo con el texturizado del terreno, que fue tratar de ver las referencias que teníamos de las maquetas del modelador o del artista gráfico y ver cómo se replicaba eso
en la parte procedimental, y lo que encontramos fue, digamos, como para ponerlo de manera sencilla, es crear como pequeñas familias de árboles del mismo tipo y ubicarlas como en ramilletes que quedaban cerca. Em, Nosotros entonces sembramos, digamos, el generador con algunos datos, con algunos puntos en los que va a crecer un bosque de cierto tipo, y luego hacemos que crezca con árboles de tipo similar en vez de poner cualquier tipo de árbol porque no se ve bien. Esto da como la impresión de que hay ciertas áreas del bosque que están como em, que es dueño de ese pequeño segmento del bosque una especie particular de árbol. Bueno, ahí ya me salté varias partes que ya ha ido avanzando la charla, como la generación de los personajes, la generación como tal, o la habitar los pueblos con esos personajes. eh, Otro tema pues grande que se tiene ahí, porque uno de los puntos grandes que tiene el juego es la simulación de esas personas que hacen parte de tu expedición o de tu grupo que está viajando de un lado a otro, y de y un poco de las personas que viven en los pueblos, de tratar de darles un poco de vida a través de las conversaciones que se tienen con ellos, al mismo tiempo que se trata de transmitir algo de las culturas reales a las que pertenecieron. Porque saltando a esta parte que ya estamos de la charla donde se habla de estos retos de la representación adecuada de las culturas, lo que encontramos después de mucho experimentar, o el punto en el que al menos estamos en este momento, es en no intentar generar procedimentalmente esas culturas, porque entre las dos opciones que estamos, por ejemplo, viendo aquí, que es crear como ¿qué es una cultura, cierto? Es algo complejo. Entonces, si uno lo ve simplemente como un conjunto de diferentes eh, creencias, de diferentes manifestaciones lingüísticas, ¿cierto? Lenguajes, de diferentes formas de hacer artefactos del uso diario, de diferentes valores, cosas que se valoran más que otras. Ya empezamos a entrar como a terrenos que son difíciles de representar, eh, digamos, numéricamente, o digamos como una lista de categorías, ¿cierto? Todo empieza a volverse más difícil de abstraer. Y si uno lo que hace es tratar de, no parte de alguna definición de cultura muy sencilla, como bueno, una cultura es la arquitectura que tiene un grupo de personas y no sé, las habilidades a lo que más se dedican, y luego lo que los bienes con los que comercian y si comercian o no. Uno empieza a hacer como esa taxonomía de diferentes categorías de cosas. Bueno, está bien, digamos que se parte hay como un compromiso de no sabemos qué es una cultura, pero vamos a tomar como algo simplificado, y luego tenemos la opción de, bueno, vamos a empezar a tratar de alejarnos de las culturas reales para evitar un conflicto de representarlas mal. Entonces de una vez decimos, no, vamos a hacer unas culturas muy locas, vamos a mezclar esos diferentes ingredientes, digamos, con criterios muy ligeros, lo cual nos va a permitir al final tener, por ejemplo, no sé, unas poblaciones que se visten con pieles de venado y viven en casas de piedra y se pintan la cara con tatuajes. Se empiezan a mezclar esas cosas, y esa es una opción, como no tener como muy rígida la estructura de las cosas que se pueden mezclar. Y la otra opción es, bueno, no, para evitar de pronto ofender con combinaciones inesperadas del generador, ¿cierto? Que de pronto él te genere, por ejemplo, un signo que usan digamos que uno vaya a generar como los escudos de esas culturas, o como las insignias, y esas se generen procedimentalmente. Y un ejemplo que muchas veces se usa eh, para este tipo de resultados inesperados es poder generar, por ejemplo, una bandera nazi, ¿cierto? Que el generador sin querer te genere un signo que es similar a una esvástica.
Entonces eso puede ser ofensivo y más si se combina con otros elementos de una manera no sin tacto, ¿cierto? Y luego tenemos la otra idea de, bueno, entonces no pongamos como más constraints, ¿cierto? Más restricciones para evitar este tipo de, o tratar de evitar ese tipo de combinaciones. Pero al final el problema es como que no estás generando una representación real, ¿cierto? Tanto si te vas por el lado de tratar de combinar las cosas, como si lo tratas de combinar menos, al final el resultado final no va a satisfacer esta necesidad de representación adecuada. Parece raro, pues es como un camino muy largo para llegar a una conclusión obvia, pero creo que nosotros intentamos, digamos, sin conocer un poco todo este contexto de lo que se podría encontrar, y al final vimos eso. La conclusión de nosotros es no vamos a intentar generar procedimentalmente las culturas, en este contexto al menos, porque puede ser bastante problemático. Vimos mejor un valor adicional en usar las culturas reales, en usar, investigar acerca de estas culturas que existieron realmente, y eso nos dio pues adicionalmente una faceta que creemos que puede ser educativa y que puede ser interesante como un punto diferenciador del juego, de enfocarnos no como algunos otros juegos como Sport, como estos juegos que son tan enfocados en la generación procedimental, que el punto de venta de ellos es pues que puedes encontrar contenido único de cualquier tipo, planetas llenos de especies y cosas. En algún momento queríamos nosotros tener algo similar también con las culturas, pero digamos que nos vamos ya más por el lado de em, vas a poder vivir o conocer más de estas culturas reales, incluso los escenarios principales que tenemos son enfocados en el punto de vista de estas culturas indígenas. Y, y sí, digamos que nosotros volteamos la idea del juego para enfocarnos más en eso que en ofrecer esa experiencia de una cultura diferente o diferentes culturas cada vez que explores este territorio que encontramos que tuvo algunos problemas, que espero que hayan sido claros. De todas formas, eh, es algo de lo que he escrito un poco en el blog, es algo que continuamos explorando y digamos que para Novamundi estamos súper pendientes de la recepción que vayamos a tener ahora que salgamos a inicios del 2021 en Early Access para ver qué ajustes tenemos que hacer en esa forma en la que estamos em, manejando el tema. Que para resumirla, usar culturas reales, pero la parte procedimental, la manera como estamos integrando la parte procedimental ha sido más en crear dentro de esa cultura existente contenido procedimental. Entonces sí, somos los muiscas, somos los Tairona, tenemos dentro de cada uno de ellos están representados o tratamos de representarlos adecuadamente, pero existen diferentes ciudades, cada vez que tú exploras el mapa va a crear distintas ciudades de los muisca que no existieron, ¿cierto? Digamos que por un lado no se tiene conocimiento de muchísimas cosas de estas culturas, pero por otro lado, digamos que desde el punto de vista del juego creemos que es aceptable como extrapolar este conocimiento que se tiene históricamente y que continuamos nosotros creciendo eh, hacia otras, hacia contenido que podría haber existido. Por ejemplo, nosotros creamos una ciudad de la cultura muisca que se llama de cierta forma, que está poblada por ciertas personas y esa forma en la que se llama esa ciudad, para generar el nombre, nos basamos en estructuras del lenguaje de las ciudades que conocíamos, que sí existían. Los habitantes de esta ciudad son basados en la fisionomía, digamos en la parte eh, física de los muisca, que se tiene evidencia en su vestido, en su apariencia, las cosas que hablan, etcétera. También, por ejemplo, el ambiente como tal, porque no son solo los habitantes, sino también el mundo. Tiene cosas que en realidad hacían parte de la cultura muisca también, los animales, las cosas que plantan,
los ítems con los que ellos comercian, con los que uno comercia con ellos, la forma en que comercia. Entonces, creo que esa ha sido la manera como hemos manejado el tema de generación procedimental en el contexto de estas culturas. Em, y creo que es un camino, digamos que creo que vamos por un buen camino después de todas estas eh, lecciones que hemos visto. Bueno, creo que esto es un poco como una versión extendida del talk o de la conferencia. No sé si la conferencia va a estar disponible al público en algún momento, porque en este momento pues está dentro del contexto del evento de Colombia 4.0. En caso que esté, la publicaré también. Y eso es todo. Suscríbete a mi canal para ver más contenido de este tipo. Creo que voy a empezar a hacer un poco de contenido en español también, aunque la mayoría del contenido en este momento está en inglés. Pero bueno, esa es la idea, seguir hablando un poco de nuestras experiencias desarrollando este y otros juegos. Así que nos vemos pronto.